Esto es Dos Vagos Divagando. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Bueno, estimado Felipe, ya estamos por la cuarta edición de Dos Vagos Divagando. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo en México? Muy bien, Carlos. Estoy contento y pasó el tiempo muy rápido y ahora somos, no sé, ya la amistad, el conocimiento y todo lo que podemos compartir, creo que se ha extendido muy bien. Y creo que no me esperaba esto, no me esperaba que de repente la gente nos busque en las redes sociales o comente en YouTube o algo, porque son temas que creo que sí están siendo más relevantes que lo que la oferta está dando ahorita. No sé si fue muy arrogante mi comentario. No, o sea, pero me está gustando saber que hay gente que sí le interesa divagar con nosotros y que hace que lo que hagamos lo hagamos un poquito más pensado, ¿no? Sí, yo creo que eso, a ver, para los que todavía no entienden lo importante que es para nosotros que estamos dedicando este tiempo para divertirnos, porque realmente no tenemos pretensiones financieras ni de intelectuales en esta charla, sino divertirnos un rato, pero sí creo que a ti te pasa lo mismo, es una recompensa que la gente se interese o interactúe con nosotros. De hecho, creo que es lo que más nos gusta, ¿no? Que la gente se una a las divagaciones, ya sea a través de comentarios en Facebook, en Instagram o en el mismo YouTube. Y bueno, eventualmente nos encantaría invitar a alguna persona a divagar con nosotros, ¿no? Eso ya después veremos la forma, ¿no? Es algo que... Poco a poco veremos, pero creo que las conversaciones que hacemos, sobre todo que las distancias, si tú estando en Madrid y yo estando en México, y a veces nos gustaría tomar un café o en tu caso un whisky por la diferencia de horarios, ir a tomar un café con un amigo hace una buena conversación, y o irte a tomar un whisky también estaría increíble, pero ahorita que estábamos, que iniciamos, me acordé de esa escena o esas escenas de lo que vamos a tocar el día de hoy, donde aparece un mapa, ¿no? Y siempre es como una animación de un avioncito cruzando. Es una imagen súper clásica, ¿no? Porque eso viene de las películas, en realidad, de los años 30, que era bueno, de hecho, creo que una película que utiliza mucho eso y que es muy anterior al tema que vamos a hablar hoy, que es Indiana Jones, es Casablanca, que en Casablanca hay una escena de esas que es maravillosa, que es al comienzo cuando empiezan a explicar todo lo que es el prólogo, ¿no? De la película, que probablemente es de lo mejor de la película, el prólogo, donde te cuentan qué es lo que pasa en Casablanca y todo. Y bueno, hay mucha conexión, ¿no? De hecho, entre las películas y el tono en que están contadas las películas de Indiana Jones y justamente Casablanca, ¿no? Y lo que tiene Indiana Jones es que se construye un personaje que ya no puedes separar. Yo creo que el único personaje que podrías hacer similar a Indiana Jones sería el mismo actor, o sea, Han Solo, que tiene que ser Harrison Ford, como cambiando de disfraz, pero con esa idea del aventurero, pero rebelde, pero medio jugando al bobo y siendo una persona con una inocencia, me parece. Bueno, ambos son un producto de George Lucas, eso es lo que creo que... y bueno, iguales. Y creo que es interesante hurgar sobre eso, porque creo que ahí hay algo que es importante para entender la raíz de la saga, ¿no? Que es... Pero me gustaría empezar con una pregunta, a ver qué te parece. Dime. Porque creo que la razón que nos convocó aquí a hablar de Indiana Jones en este momento es la quinta película, que es el famoso Dial del Destino, de la que se ha hablado tanta cosa y de la que, para mi gusto, se ha denostado en exceso, y ahora veremos después lo que opinas tú. Pero la pregunta es, ¿realmente hacía falta una quinta película de Indiana Jones? Esa es, yo creo que... A ver, originalmente el plan que trazó George Lucas cuando empezó a trabajar con Spielberg era hacer una trilogía, y que fue para mí, yo me quedé contento con la trilogía. Para mí ya estaban bien, ya estaba completito. Para mí la última que fue con Sean Connery, que
Me parece que fue como en la entrada del padre del personaje. Yo me quedé con eso. Ya para mí la cuarta y la quinta en lo personal están de más y creo que generaron un exabrupto por distintas razones, porque creo que hubo una decadencia, pero bueno, luego vamos a entrar más en detalle de por qué, ¿no? Y qué es lo que piensas tú de cada una y lo que yo siento también de cada una, ¿no? Pero ¿qué piensas tú de eso? ¿Para ti hacía falta esta quinta? Desde luego que no, como tampoco fue necesario que Disney se apropiara de todo lo de Star Wars, pero en el capitalismo siempre está esta idea de generar más y de hacer que los hijos de quienes vimos estas películas a los 10, 12 años, yo me acuerdo de haber visto Los Cazadores del Arca Perdida con mi papá, y era de gritar, ¿no? Igual cuando vimos Star Wars, era como de, no puedo creer la historia, lo que está pasando, los personajes. Y querérselo yo transmitir a mis hijos, pues fue 20, 30 años después, digamos, en un DVD donde yo estaba más emocionado por ver una película que a lo mejor a ellos no les llamó la atención. Creo que ahora la parte tecnológica, la parte efectos especiales, te rebasa absolutamente cualquier cosa. No nada más es que le hayan puesto máscaras a Harrison Ford, sino que no sé si usó dobles para poderse mover ese hombre, ¿no? Para saltar con esa audacia, para... Dicen que no. Bueno, en alguna escena me imagino que sí, pero dicen que el tipo, a pesar que tiene 80 años, está muy bien, en estado físico increíble. Bueno, puede ser. Sí, porque ninguna película, si algo tiene las películas de Indiana Jones es que se ponen unos madrazos, se caen, se revientan, les estallan todos, pero nunca hay dolor. Probablemente que alguna escena, siempre, incluso cuando estaba joven, también usaba escenas de me imagino dobles de escena, si no sería muy... O sea, Harrison Ford creo que no es así como hay actores que tienen la fama de hacer todas las escenas de peligro, no sé si Harrison Ford es uno de ellos, ¿no? Sí, no lo creo. El que tiene la fama es Tom Cruise es famoso por eso. Pero ahora, con respecto a lo que tú dices, creo que la cuestión de si era necesario o no, creo que contar las historias es como hacer 10 libros de Harry Potter o todas las sagas, pero al final el personaje sigue vivo. Creo que ya trascendió Indiana Jones a un nivel de cuando los cómics, ¿no? Entonces siempre va a haber las aventuras de Indiana Jones y pueden cambiar de escenarios, pero siempre la idea de ese tipo astuto, oculto, medio nerd en una parte, arqueólogo, pero que se arriesga, ¿no? Que explora, que al final siempre quiere que las cosas terminen en un museo o terminen en las manos de quien debe ser. Y esos villanos, ¿sabes también a qué me recuerdan? A las sagas de James Bond. Como que siempre el malo es muy malo, ¿no? Y es pero sabes que no es casual eso, ¿no? Hay una cosa muy interesante. Digo, ahora volvemos después al dial del destino, que es el eje de todo, pero yo creo que vale la pena indagar el origen, que al final fue la primera película, ¿no? Es muy interesante la historia de cómo se hizo la primera película de Indiana Jones, que en realidad fue una idea que tenía George Lucas, que en esa época, cuando uno indaga la historia de George Lucas y lo que fue la creación de la Guerra de las Galaxias, uno no puede creer que finalmente eso que fue un proyecto tan medio artesanal, finalmente se haya convertido en una cosa tan espectacular, porque eran todos una serie de cineastas muy jóvenes, experimentales, que estaban un poco locos todos, ¿no? Yo creo que ese es el tema, porque me remite por alguna razón esa generación entre Steve Jobs, George Lucas, esa época muy de los 70, ¿no? Muy de los 70, voladas, que están, ¿no? Muy voladas, que yo creo que hoy en día es más difícil encontrar y que un grupo de ese nivel de talento y que además de ese nivel de atrevimiento, porque realmente eran atrevidos, que creo que cuando uno también ve la historia de Spielberg, que es paralela a la de George Lucas, es impresionante, porque era un chico que aprendió a dirigir, primero haciendo cortos en su casa, porque era fanático, porque se enamoró del cine y empezó a hacer cortos con una Super 8, con una camarita de video, y de repente logró meterse a trabajar, creo que no sé si fue en Universal o
y empezó a dirigir cosas, creo que las cosas para televisión. Creo que lo que primero empezó a dirigir son estas historias, Amazing Stories, y hizo un montón de programas para televisión, donde dirigió gente muy famosa, y él tenía 18 años y estaba dirigiendo a actores consagrados, ¿no? Que dicen que no es muy, o sea, todo el cine cuando está en un nivel Spielberg, estamos hablando del papá de la industria cinematográfica de los últimos 40 años, por el alcance que tiene las producciones que hace. Pero ahora lo vemos así. En esa época Spielberg era un don nadie, de hecho, eso a mí me parece fascinante, que detrás de la creación de esta saga hay dos talentos que fueron increíbles, que se juntaron medio por casualidad. Y porque primero la idea de Indiana Jones le surge a George Lucas, que quería hacer una saga con un arqueólogo medio loco que exploraba y que se enfrentaba a los nazis. Y de hecho creo que hay esa parte de cuestión fantástica, porque no se meten a temas policíacos, por eso él lo que quería era recrear las series B de cine que había en los años 30, que eran de personajes. Había un personaje de esa época que se llamaba Doc Savage, que eran como una recreación también de historias de medio de personajes como los de Julio Verne, o de Emilio Salgari, esas historias de aventuras, ¿no? Yo creo que esa lo en su familia o en su casa, o las propias, la búsqueda de la fantasía, de esas cosas que son irreales, de otro planeta, que se plantean exploraciones, vienen de haber leído mucho. No son espontáneos, no son... y yo creo que de haber amado mucho del cine de esa época, del cine que era muy diferente al cine de esta época. O sea, antes iba al cine había como unas matinés donde se veían montones de películas de muchos tipos. No se iba al cine a ver una película, se veía como una selección de películas. La gente se sentaba 3-4 horas en el cine, y en esas películas te ponían una cowboys, te ponían una romántica, te ponían un drama y te ponían alguna de aventuras, ¿no? Y esas de aventuras, que por lo general eran películas de cine B, de muy bajo presupuesto, habían estas historias de estos personajes extraños, que era el origen de lo que quería hacer George Lucas. Quería crear un personaje, y creo que no tenía muchas pretensiones. Querían ver qué pasaba, que si funcionaba de repente poder hacer un par de películas más. Y creo que lo interesante es que se lo planteó a Spielberg en un momento donde él venía de un fracaso. Es importante entender que Spielberg había hecho primero una serie de películas, primero para la televisión, luego hace una película impresionante. Tiburón. Antes de Tiburón que Tiburón ya fue una cosa impresionante, ¿no? Tiburón fue mega, que nadie apostaba por esa película. Antes hace una que se llama, no me acuerdo, que es la historia esta de un camión que persigue a un tipo en una autopista. No es Christine, ¿no? Una de esas. No, pero digamos que Christine tiene mucho que ver con esas películas, ¿no? Es un peliculón. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Encuentros cercanos del tercer tipo. Bueno, Encuentros cercanos del tercer tipo es posterior, ¿no? Estamos viendo las películas y estamos revelando nuestra edad, Carlos. Estamos hablando de películas que vimos en la sala. Somos gente adulta, somos gente muy adulta. Bueno, después hace Tiburón, que ahí ya, digamos, Hollywood le hace reverencia completa, porque era una película que también era una película B, que nadie apostaba que iba a hacer nada, y de repente se convierte en la película más taquillera de la historia, ¿no? O sea, un chico que tenía creo que 24 años, 24 o 25 años tenía cuando dirigió Tiburón. ¿Sabes qué pasa? Que están asociados también el personaje que inventó los Muppets. Sí, de esa época también. Y que voy a llevar al cast de Star Wars, a los Muppets, y que pasaba sin pena ni gloria. No era el fenómeno que creo que se convirtió con los años. Aquí hay ahorita comunidades tipo Indiana Jones o comunidades tipo Star Wars,
o incluso los que preferimos películas de Harrison Ford como Blade Runner. Pero toda esa generación busca siempre en lo fantástico, en el futuro, en temas mucho más, en los cambios en el tiempo, en la arqueología en realidad, en la filosofía, como vemos en este último, si se le puede llamar, por el tema de Pitágoras. La idea de llevar al espectador a un momento en el tiempo, que no es, claro, puede ser algo cotidiano, pero que ocurrió en la guerra, ¿no? Pero a través de un camino fantasioso, ¿no? Mira, acabo de encontrarla gracias a Google, por supuesto. La película se llama Duel. Okay. Si no la viste, vela, porque es una maravilla esta película. Es una maravilla, por aparte de lo sencilla que es, ¿no? Está protagonizada por, ¿te acuerdas? Un tipo que había una serie de películas para la televisión de detectives. Se vio uno que hacía siempre de tejano, de un policía tejano, yo no sé, que se llamaba McCloud. ¿Lo llegaste a ver alguna vez? Sí, claro que sí. El actor era Dennis Weaver. Y bueno, este Dennis Weaver es el protagonista de esta película y es él luchando contra un camión. Nunca ves quién es el tipo que conduce el camión, pero es alucinante la historia. Bueno, después de varias películas, después de Tiburón, Spielberg filma una de Efesio, que seguramente lo has visto, que se llama 1941, sí, que es sobre la Segunda Guerra Mundial, que pretende ser como una película humorística y es malísima realmente. Y de hecho, él empieza a tener muy mala fama a pesar de haber hecho Tiburón y todo. Y se junta en ese momento con George Lucas, que acababa de venir del éxito de Star Wars, y lo que le dice es ¿por qué no trabajan juntos? ¿Por qué no hacen algo juntos? Y lo que le dice, imagínate, lo que le dice Spielberg es que él lo que sueña, él lo que realmente quiere es filmar una película de James Bond, ¿no? Que ese es su sueño. Que él lo que él quiere hacer es que él le encantaría filmar James Bond, que en esa época, hay que recordar, en los 70 era como tenía mucha más prestigio que ahora, bueno, realmente James Bond está en una etapa muy decadente, ¿no? Y ¿qué le dice Lucas? Le dice, yo tengo algo mucho mejor que James Bond, tengo un James Bond americano que es un arqueólogo, y se empiezan a trabajar juntos en la idea, ¿no? Y ahí ese es el origen de Indiana Jones, que de hecho la idea, o sea, cómo lo tenía pensado Lucas era que se llamara Indiana Smith, que es un nombre horrible, y se le ocurrió a Spielberg decir, no, y si le ponemos mejor Indiana Jones, bueno, cosa que le agradezco a Spielberg. Pero bueno, ese es el comienzo, ¿no? De que ahí empiezan a trabajar, empiezan a intercambiar ideas, y si bien la génesis, el origen es de George Lucas, está clarísimo que hay un montón de aportes creativos que hace Spielberg en la primera película, que a mí me parece no solo que es la mejor de la saga, sino que me parece que de verdad es un peliculón de lo que es el cine de entretenimiento, ¿no? Y creo que esa idea de americanizar a James Bond es lo que le da como mucho más plataforma, ¿no? El decir, ya no tienes que ser tan elegante, tan mujeriego. Bueno, es muy diferente, porque para empezar, James Bond era un personaje casi perfecto, sí. Muy, o sea, este es un personaje que, como tú mismo habías mencionado, anda medio rozando la torpeza. Es un tipo muy inteligente, que sabe un montón, pero es torpe, tiene esa cosa media, además, macarra, ¿no? De medio gamberro en determinados momentos, es tramposo, o sea, pero a la vez tiene un alma noble, ¿no? Es un poco el ideario americano, ¿no? De el hombre Marlboro en cierta medida, ¿no? Así es. Pero mira, es el atuendo lo que simboliza ese que pudo haber sido el Superman. De repente le ocurren cosas muy bobas. En su lado B es un profesor al que nadie fuma, pero por otro lado es medio atractivo para las chicas. Pero por otro lado es desenfadado. No tiene que lucir impecable. Puede ser un gringo cotidiano con toda una indumentaria que no es más que su látigo el que tiene. El látigo y el sombrero, ¿no? Y esos miedos que tiene como ser más así como la kriptonita. Sí, en este caso, ¿no? Las víboras, claro.
O en la última que vimos a las Es muy interesante cómo, a ver, es un personaje de cómic lo que ellos construyen ahí, ¿no? Y de hecho, ellos buscan un ilustrador, ahora no recuerdo el nombre, que es el que empieza a hacer los primeros bocetos, y es al ilustrador el que se le ocurre que tuviera el látigo y tuviera el sombrero, que al final son los elementos claves de Indiana Jones, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ellos crean, es la génesis de un personaje que para mí ha trascendido la pantalla, es un personaje mítico, Indiana Jones, ¿no? Y tal vez por eso... Tiene esa nobleza, por ejemplo, de tener un maestro, un superior, el valor de la amistad, el valor de la familia, muchas cosas que a los ojos de cualquier persona serían como un aventurero puede tener un corazón tan noble, ¿no? Claro, que siempre el bien. Y que al final él no se quiere, o sea, es un personaje que él no se queda las cosas para él las roba, porque obviamente hace unos robos terribles, pero él le interesan para la ciencia, digamos, para la ciencia de la arqueología, para los museos, o bueno, para el gobierno norteamericano en última instancia. Exacto. A mí eso es lo que me descalabra de estas películas. Hay dos temas que, si quieres, podemos divagar, pero uno es, en la última escena de Los Cazadores del Arca Perdida, termina en una gran bodega, claro, donde están todos los containers de todo lo que el gobierno de los Estados Unidos contiene. Valga la redundancia, ¿no? Todo lo que tiene ahí guardado. Las momias, probablemente tiene joyas, o tiene reliquias, o debe de tener hasta extraterrestres, ¿no? Como ahora se está diciendo. Pero como Estados Unidos también es capaz de mantener ese arsenal de conocimiento, porque él es el que tiene o el Santo Grial, o el santo, o la daga con la que clavaron a Jesucristo, o sea, cosas que son históricos, bíblicos o de la antigüedad, y están en el resguardo de Estados Unidos. Fíjate qué bonito, en un gran... Pero a mí me parece que justamente la historia juega con eso es parte de un mito, que nunca sabemos hasta qué punto es real o no es real, pero es cierto, ese mito, como tantos mitos, anda siempre flotando por ahí, de que bueno, en Estados Unidos tienen ovnis, tienen no sé qué, tienen cosas de los nazis y bueno, todos los secretos de la humanidad están guardados ahí, ellos lo saben, pero no... Y la película justamente, aunque obviamente es una historia muy americana y muy del establishment, se burla de eso mismo, o sea, se burla porque te muestra y te dice, mira, todo el esfuerzo, murió gente, hicieron todo la perorata para poder quitarle esta cosa que es importantísima a los nazis, que es el Arca de la Alianza, y lo terminan metiendo en una bodega en el desierto de Arizona. A mí me parece genial que la misma película 100% hollywoodense, cliché hollywoodense, se ría de eso, ¿no? Y a ver. Y tiene el otro matiz que tú señalas, que siempre están ligados los nazis. O sea, esa obsesión de judío. Los dos que han trabajado, bueno, salvo en la segunda película, que es la de el Temple of Doom, que ahí no aparecen los nazis, que creo que eso lo hicieron a propósito, o sea, es una película anterior al tema de los nazis, que se desarrolla en China y la India. Y que es una película más oscura. En esa no aparecen los nazis, pero en todas las demás aparecen o los nazis o los soviéticos, los rusos, que es en la película la anterior, la de los Calavera de Cristal, que a mí me parece nefasta esa película. Aparte, esa película tiene unos errores históricos escandalosos que yo no sé cómo y creo que son esos saltitos en el tiempo donde pueden equivocarse por conceder, ¿no? Porque sí puede haber esas fisuras que determinan cosas que no fueron, o no era el avión o la vestimenta o el hecho. No, pero a ver, esas cosas pueden pasar, y bueno, el cine de Hollywood está repleto de ese, pero en la Calavera de Cristal hay unos errores groseros donde conectan, o sea, es que yo no sé si tú la viste en detalle, pero hablan de ellos mezclan a los mayas con los incas, Cusco con los mayas, o sea, que no tienen un cuerno que ver. Tú dices, ¿cómo es posible? Porque llegan unas montañas en Perú y dicen, no, porque hay inscripciones mayas. ¿Qué inscripciones mayas hay en las montañas del Perú? O sea, ¿pero de qué me estás hablando? Exacto. Que eso te demuestra
a ver, primero que hubo poca investigación, segundo, un poco la visión medio básica que Hollywood tiene de todo lo que está fuera de su ámbito cercano, ¿no? O que no pensaron que los mexicanos iban a verla, porque suele ser que no. Bueno, o los peruanos. Los peruanos que van a ver mi película, ¿no? Esto está hecho para puro gringo. No, yo creo que de verdad es un tema de desconocimiento, lo cual a mí me dejó realmente sorprendido. Esa película tiene muchos errores, tiene muchas exageraciones y tiene un par de escenas que están buenas. Digo, todo lo que es la parte que ocurre en el Amazonas es realmente lamentable, que tú dices, por Dios, ¿cuándo se va a terminar esta película, esta tortura? La única escena para mí que está buena en esa película, que tiene mucho humor, es la clásica escena cuando él, escapando de los rusos de la área 50 y área 56, no sé qué, termina en la ciudad esta donde tiraron las bombas atómicas, que era todo, estaba con dummies, ¿no? Llena de dummies, y él se mete adentro de un refrigerador que en esa época los hacían con paredes de plomo, y con eso se salva. Por supuesto que es absolutamente exagerado, es imposible que alguien se salve por esconderse en un refrigerador. Pero es parte de la historia del cómic, ¿no? El decir, claro, no tiene un superpoder, pero sí lo tiene, ¿no? Exacto. Eso es una cosa, yo creo que es importante, porque a veces la gente busca excesivo realismo, y toda la saga está hecha en clave de cómic, ¿no? Ahora, hay una idea que no quiero que se me vaya. Cuando llegó, hubo una película de James Bond en la Ciudad de México, donde se estaba haciendo un desfile de Día de Muertos con calaveras. Eso nunca, antes de esa película, nunca ocurrió en México. Pero a partir de ahí, cada año va a haber uno y van a pensar que va a llegar James Bond. No me vas a decir que el poder que tiene el cine de cambiar la historia, ¿no? De hecho, yo cuando vi esa película dije, ¿qué es esto? Qué buenísimo que está. ¿Realmente ocurre esto en Ciudad de México? Y me contaron, no, pues nunca había ocurrido. Pero de hecho yo cuando viví en México nunca lo vi. O sea, obviamente que estaban los altares y las cosas, pero nunca había un carnaval del Día de Muertos, ¿no? Exacto, yo creo que todas las cosas en algún momento, cuando las vean los originarios de esa región, dirán, esto no pasa en una película de Indiana Jones, más que en una película de Indiana Jones. Pero el cine tiene ese poder de mover unas fibras de conocimiento que facilita, ¿no? El que tú leas un libro sobre los incas, o sobre la gente de Asia, o sobre los rusos, o sobre los alemanes, te puede tomar toda la vida. Y en una película de 2 horas y media, James Bond, más agringado, que es Indiana, te convierte en ese narrador de lugares, de momentos, de costumbres. En esta última, aparecen en Sicilia. Yo lo único que pensaba es que en algún momento iba a aparecer Michael Corleone casándose con Apolonia, y que iban a tronar un auto ahí, pero es un pequeño toque de decir, esto es lo que para los gringos sigue siendo Sicilia, y además es en Siracusa, en otro pueblito todavía más chiquito de allá, ¿no? Y mientras te sacan un Topolino, o sea, hay muchas licencias creativas para que la gente entienda de qué va la historia, ¿no? Trabajan. A ver, estas películas necesariamente trabajan con clichés, ¿no? O sea, obviamente. El cliché de lo que es México, el cliché de lo que es la India, el cliché de lo que es Sudamérica, pero bueno, en eso yo creo que es entendible, porque el mundo del cómic funciona así, ¿no? Tienes que utilizar lo que es la memoria colectiva y apelar a lo que el imaginario de la gente, ¿no? A mí no me parece mal, siempre y cuando uno no espere en estas películas una revelación de la verdad, porque son... No, creo que el ejercicio que hizo es como de mucha redención. Creo que hay cosas... lo único que faltó es que saliera en esta película Tom Hanks, porque de repente hacen como todo esto. Pero le da la concesión a un Antonio Banderas que sale 22 segundos. Bueno, ahí te parece hablan en español, ¿no? Me parece un poco patético lo de Banderas, a mí personalmente. Un poco triste, es algo así como, bueno, ¿y quién quedó? Bueno, que quedó Banderas para hacer
papelucho. Sí, porque Bardem no quiso y porque cualquier otro español hubiera dicho ni madres, yo no salgo aquí. Pero sobre todo de la carrera que tiene Antonio Banderas, salvo la película del Zorro, son momentos en donde no te esperas que también se haga, que un español maneje un barco en Grecia o en el Mar Egeo y que también tenga todo el cliché de cuate así, todo abaturrado y hablando así. Creo que esas cositas son chocantes. Sí es cliché, sí es creíble, pero no sé si bueno, en la otra película del Reino de la Carrera de Cristal sale Cate Blanchett, me parece, ¿no? Sí, que es la que hace de agente rusa. Exactamente, entonces pues hay que trabajar y hay que estar en la jugada. Pero es que yo creo que hay una enorme diferencia entre lo que son estas dos últimas, como decíamos, y lo que fueron las tres primeras. Que las tres primeras son películas que trabajan sobre clichés, sobre códigos del cómic, pero me parece que fueron hechas con más elegancia y claramente con guiones mejores, sobre todo con guiones mejores. La primera, notablemente, que a mí me parece que es el mejor guión. Mira, la primera es increíble y hay escenas que no se te van a olvidar de la primera. Los cazadores del Arca Perdida, tú dices, piensas en una gran esfera persiguiéndolo, ¿no? Bueno, es que yo te voy a decir, para mí, claves, bueno, ¿no? lo han dicho varias personas, los 10-15 primeros minutos de la primer película de Cazadores del Arca Perdida están considerados, y para mí, de los mejores comienzos de las películas de la historia del cine. ¿Sí? Es espectacular. Es la forma como se presenta el personaje de Indiana Jones, que es la primera vez que se presenta el personaje de Indiana Jones, que es todo como una cosa misteriosa, no le ves la cara hasta como ocurre en Casablanca, que claro. Tú lo que escuchas es montones de personas que hablan de Riggs, ¿no? La gente habla de Riggs durante varias escenas, no, bueno, porque Riggs, y de repente empiezas a ver un personaje de espaldas, le ves las manos, hasta que se desarrolla una escena para que realmente descubras la cara. Bueno, aquí es parecido a la forma como se presenta Indiana Jones, en un contexto todavía más misterioso, porque es en medio de una jungla en Sudamérica, donde están enfrentándose a montones de peligros, porque están perseguidos por los jíbaros en la selva, y ellos tienen que meterse en una cueva para encontrar un ídolo inca. pero por eso, a mí me parece que hay una enorme... Eso tiene, cuando entendió Spielberg cuáles eran esas pequeñas fórmulas, o sea, muchas aportaciones de este güey, porque si bien no soy fan del cine de Spielberg por mis pretensiones, creo que él identificó muchos códigos de cine, como el aparecer un superhéroe de espaldas y ver la silueta, es algo claro. que establece. El que tú veas tiburón y nunca veas el tiburón y estés con miedo a meterte al agua, hoy en día, a una alberca, creo que ese suspenso genera. Y con Indiana Jones, el que sabes qué va a ocurrir y que nunca va a morir del todo y que nunca va a deteriorarse o sangrar o tener algo, pero que siempre va a ser un gesto, ¿no? Como que en los momentos de mayor adversidad le cae una tarántula, ¿no? O le pasa algo muy burdo como para suavizar ese drama. No llega al drama la película de Indiana Jones. No, porque en el fondo es una película de entretenimiento para adolescentes y niños, ¿no? O sea, es eso. Que ahí es donde yo creo que se pierde un poco en las últimas dos películas, porque me parece que son más retorcidas, son más retorcidas. Bueno, la anterior, la de la Calavera de Cristal, me parece que es retorcida, incluso de una forma media inútil, porque bueno, primero muestran algunas escenas de crueldad medio innecesarias. Los rusos matan a todos y después matan a todos los rusos, esa traición que siempre hay entre ellos, porque al final claro. El que era bueno se convirtió en otro saqueador y ya que encontraste lo que estábamos buscando te lo vamos a robar y siguen extendiendo las persecuciones, ¿no? Sí, pero además la historia no está bien contada, ¿no? Aparte de los errores de los que estamos hablando, mira, yo lo he visto varias veces y ya no me acuerdo al final de qué va el tema de las calaveras, las putas calaveras de cristal, no. ¿Qué importaba, no? O sea, está mal contado. En cambio, tú me dices, ¿de qué trata
Cazadores del Arca Perdida. Es muy simple la premisa, ¿no? Necesitan recuperar el Arca de la Alianza antes de que la agarren los nazis, punto. ¿De qué se trata la segunda? Bueno, tienen que rescatar unos niños que están en manos de una secta satánica de hindús. ¿De qué va la tercera? Tienen que encontrar el Santo Grial, porque, claro, antes de que lo agarren los nazis, que quieren utilizarlo para no sé qué cosa. Y en este caso igual, quieren agarrar algo antes de que los nazis lo vuelvan a agarrar y que nos claro, pero y ahí es donde yo creo que hay un tema que es tan truculenta y retorcida la forma como hilvana en la historia, aparte que es larguísima la película, la última película es realmente larga, que se pierde la esencia de la historia, ¿no? Y al final me parece que, bueno, utilizan, se nota claramente que Disney está detrás, ¿no? Qué bueno que lo dijiste tú, no lo dije yo, porque siempre el tema Disney es tan icónico, tan importante, que tiene un mecanismo para llegarle a todo el planeta con una mercadotecnia espeluznante. Pero es que, pero Disney tiene esa... Bueno, yo siempre he sido un detractor de Disney, porque me parece que tiene la capacidad de arruinar todo, ¿no? Sí. A ver, de arruinar... Ellos creo que son Star Wars, nada más, ¿no? Bueno, pero obviamente, pues, es que ellos no son una empresa como para mi gusto, como para llevar una saga como la de Star Wars o como la de Indiana Jones o como tantas otras. Me parece que son una empresa que aprendieron a hacer cosas muy de niños y de entretenimiento, muy elementales, ¿no? Y de hecho ahora mismo se están disparando en el pie, destruyendo todo lo que construyeron en una época, ¿no? Desde luego. Pero a mí me parece interesante que hablemos justo de lo de Disney, porque esta película, obviamente que los fanáticos de Indiana Jones, odian un poco el tratamiento, igual que los fanáticos de Star Wars, odian el tratamiento Disney que ha hecho a sus películas, ¿no? Y sobre todo también todo el tema ideológico que le ha impreso Disney a sus películas últimamente. Mira, hay unas películas que deberían de ser censuradas o que le deberían de decir clasificación A, B, C, y los últimos ensayos de Disney también deberían de ser restringidos. También deberían, porque creo que sí atentan a otro tipo de cosas. Me explico. El hecho de querer ser incluyente, tolerante, plural, complaciente, latinoamericano, negritos, chinos, putos, perros, naranjas, acaba con la historia, acaba con Totalmente. Un propósito creativo y queda Totalmente. Bien con la política. Te comparto yo creo que hace unos 6-7 meses, de las pocas películas de Disney que me gustan está la de los Aristogatos, y por muchas razones la estaba viendo con mi hija y antes de que iniciara aparece un letrero, un screen que dice: Disney pide una disculpa porque en esta película se marcan cuestiones raciales, cuestiones económicas, jerarquías y se discrimina, y hay machismo, racismo y no sé qué, en una película de gatos, ¿no? Bueno, es que imagínate lo pasteurizado que está lo demás, ¿no? Creo que en Estados Unidos hay un fenómeno, bueno, no solo en Estados Unidos, aquí también en España pasa. Creo que la política se ha metido en todos los terrenos, y esto es claramente la politización de las artes. Entonces, y en Estados Unidos, como además tienes detrás de los políticos una saga de abogados, ¿no?, que hacen demandas y todo, las empresas tienen mucho miedo, y bueno, Disney particularmente creo que tiene mucho miedo, y ellos además imaginaban que iba a ser un éxito con el cambio de la sociedad y del enfoque, el poder tocar todos estos temas, y ahora que todos sus personajes fueran LGTB y que los que eran, y a Blancanieves hacerla negrita y todo ese tipo de cosas. La sirenita ya es medio morenaza, pero entonces, además quita que los enanos eso ya valió, ¿no? A mí me parece... A ver, si a la gente le encanta eso, yo no tengo ningún problema. Yo no la voy a ver porque me parece que es una distorsión de una cuestión histórica, pero si masivamente a la gente le encanta,
fantástico. Pero resulta que a la gente no le gusta tampoco. Exactamente, no funciona y la gente dice, ¿por qué le cambiaron tanto? ¿Por qué lo hicieron tan sangrón? ¿Por qué lo movieron? Así no venía en el cuento de Anderson, ¿no? Sí, pero fíjate una cosa. Yo creo que a esta película, haciendo la salvedad, que me refiero a la última de Indiana Jones, ¿no? La maltrataron por esos temas, porque de hecho la destrozaron en las redes antes de que se estrenara, porque decían que era una película que denostaba la imagen de Indiana Jones en favor de una mujer, que el personaje digamos que el personaje más importante de la historia ahora es la que viene siendo su... ¿Cómo le dices? A su ahijada, exacto. Que es esta actriz, Phoebe Waller-Bridge, que hace el papel de Helena Shaw, ¿no? Uh-huh. A ver, y yo me esperaba, cuando fui a ver la película, bueno, me iba con expectativas bajísimas, porque decía, bueno, ok, con lo que se dice de esta historia, realmente me voy a encontrar con algo patético. Y a mí me sorprendió que, a mí no me parece malo el rol que hace Phoebe Waller-Bridge. Me parece que está bien. Tampoco me parece tan patético la posición que le dan a Indiana Jones en esta película. Es cierto que empieza la película con un personaje derrotado, que es el de Indiana Jones en 1969, cuando ya todas las cosas que él hacía antes, ¿no? Ya en el día de que se iba a jubilar, prácticamente. Exacto, ya. Sí, claro, es un tipo que está acabado, que ya pasó a la historia, donde hay otras cosas que son más importantes, como la carrera espacial, los astronautas, y él es un personaje que quedó en el olvido, ¿no? Y a mí, fíjate, ese approach no me parece mal, ¿no? Me pareció interesante, porque es real, o sea, es como la derrota del héroe, o sea, tú tienes la saga de un héroe que fue exitoso y de repente es el final del camino. Pero es la parte que, si lo analizas con frialdad, su vida no era ser profesor, su vida era el lado B. Claro. Y en esa parte nunca se derrota, pero cuando en la vida real le dicen te vas jubilado a tu casa, él ya vivía aburrido de esas clases, él ya vivía aburrido del aula, de cualquier tipo de compromiso, y incluso le da flojera el tema del lanzamiento o del alunizaje, pues, ¿no? Él dice, esto no tiene fantasía contra lo que yo he vivido, que creo que es un insight fuerte, el pensar. A cierta edad la gente empieza a ver que ya no es el superhéroe y que la hijada nada más piensa en dinero, en poder, en triunfar, bla, 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 ¿no? Claro, sí, a ver, hacen ese contraste, ¿no? Y bueno, en el medio está la historia de este aparato de anticitera, ¿no? Que es el famoso día, que es una cosa que existe, que eso es que mucha gente, yo creo que mucha gente, la gran mayoría de la gente que va a ver la película no saben que esta cuestión, que este aparato realmente existe. Increíble. Por supuesto que no es un dial para viajar en el tiempo, y no se sabe a ciencia cierta si lo inventó Arquímedes, aunque se especula que puede haber sido una de las tantas cosas que inventó Arquímedes, pero existe y está en un museo en Atenas. Digo, del que tenga dinero para ir a verlo, pues debería hacerlo. Pero en realidad supuestamente es una cosa que inventó Arquímedes para predecir eclipses y para ver las posiciones de las estrellas y de las nebulosas, pero y que de hecho es una cosa increíble para la época en la que se hizo, ¿no? Porque es un mecanismo súper complejo que dicen que es imposible imaginar cómo en esa época, estamos hablando, no sé, de 1000 y pico de años antes de Cristo, se pudo crear un aparato, un instrumento de precisión tan complejo, y que fue encontrado justamente en el fondo del mar, en ese sitio que se llama Anticitera, en el sur de Grecia, ¿no? Pero bueno, dicho esto, el aparato existe y bueno, se crea toda esta cosa de que es un aparato de que te permite viajar en el tiempo. Ese es el mito que se crea, ¿no? Y ahí se crea este contraste entre la hijada, que lo único que le interesa es venderlo. Exacto. Y bueno, el malo, ¿no? Que a mí me parece que es un personaje que está bien. Matt Mikkelsen me encanta
La más reciente película que vi fue fuera de tiempo porque era el trabajo de un gángster también, ¿no? Pero la anterior, que es una de mis películas favoritas, se llama, en México le pusieron Una Ronda Más o Another Round. No sé si la viste. Es una película danesa también, donde Mads habla de un profesor y un grupo de profesores que se vuelven medio borrachitos, ¿no? Es una película muy interesante y Mads Mikkelsen tiene todas las características de un nazi. Es rubio, alto, guapo, culto, chingón, frío, es un actorazo que yo creo que puede hacerte el papel que quieres. Bueno, de Mads Mikkelsen tienes que ver, no te puedes perder una película danesa que se llama La Casa. Es tremenda esa película. Es una de estas películas que después quedas... No te voy a contar de qué va porque te la voy a reventar. No sé si la hicieron serie, pero es como esas purgas, ¿no? Que ocurren. No la han hecho. Es una película súper actual. Súper actual. Uh-huh. Que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando previamente. Y es, te digo, demoledora. Es una película difícil de ver. Pero es muy importante. Y la actuación de él, bueno, a mí me encanta él como actor y me parece que aquí hace un papel súper digno. De hecho, creo que es lo mejor de la película de Indiana Jones esta, ¿no? Sí, tiene toda la personalidad, la manera en la que él enfrenta la frialdad. Y eso que le dieron, que el papel de él, digamos, el personaje de él no está bien construido, no por él creo que lo construye bien, pero en el guión me parece que está bastante flojo, porque es la historia de un nazi. Porque primero, y eso yo creo que es importante resaltarlo, muestran, la película empieza con una escena súper larga donde en el pasado Mikkelsen y Harrison Ford pelean en un tren para ver quién se queda con el dial, ¿no? Y ahí es muy interesante porque es donde hacen esta cosa que le rejuvenecen la cara a Harrison Ford. Sí, creo que sí hubo un trabajo de make-up importante, o sea, máscara. Make-up y de inteligencia artificial. Pero yo creo que sí. A mí me habían dicho que era terrorífico y yo realmente no lo vi terrorífico, ¿no? Me pareció que estaba bastante digno. Lo que pasa es que si ya lo ves hablar en público en cualquier certamen, ya lo ves muy viejo al hombre. Claro. Pero digo, ¿a ti te molestó mucho el trabajo de animación sobre la cara de él o lo notaste bastante bien? No, o sea, lo que pasa es que Harrison Ford siempre tiene cara de Harrison Ford, así como es verdad. Él tiene como tres gestos, ¿no? El gesto de enojado, el gesto de preocupado. Han Solo y el gesto del beso. Bueno, es que de nuevo, tú sabes cómo fue que lo eligieron a él, ¿no? ¿Tú sabes quién iba a ser? Es que esto es genial. Yo no sé si sabes quién iba a ser Indiana Jones. No tengo la menor idea. El actor favorito, tanto de George Lucas como de Steven Spielberg, era Tom Selleck. ¿Tú te acuerdas de Tom Selleck? Por supuesto. El bigotón claro. Que hizo la serie esta Magnum. Magnum. Y de hecho no fue porque dijo, no, mira, no puedo porque acabo de firmar para hacer la serie Magnum. Y digo, Dios mío, qué bueno lo que no fue el protagonista. Es que no me puedo imaginar a ese tipo haciendo Indiana Jones, un personaje. Sí, él era como, siempre duró como 50 años dentro de Closet, ¿no? Magnum, y además sacó una serie de policía y siempre fue medio de Playgirls y de medio actor porno. Pero qué bueno, porque creo que lo que le ayuda, o lo que se dice que Harrison Ford había sido un hombre de a pie, un carpintero que había empezado su carrera. Había sido carpintero, sí. Que había estado muy cerca de esto, hace que no tengan una carrera actoral hollywoodense con mucha pretensión, sino que él se presente espontáneo en cualquier lugar y puede ser un personaje de Han Solo. Yo te digo, para mí no es un gran actor Harrison Ford. Lo que pasa es que tiene tiene un personaje, tiene una figura que creo que es impresionante y para tiene algunos papeles gestual, ¿no? Sabe moverse en cámara. Hay una forma de decirlo que ahora no encuentro la palabra correcta para decirlo, pero él lo que hace, me parece que nadie podía haber hecho Han Solo como él y nadie podría haber hecho Indiana Jones como él. Él creo que pasó a la historia con esos dos personajes, hizo otras actuaciones. Aunque, bueno, yo voy a regresar a Blade Runner para que no nos enajenemos. Blade Runner.
creo que Blade Runner, tanto la primera también del 82 como la del 2017, la de 2049, se me hace... Bueno, es que la historia es fantástica, la música es fantástica. Pero es que analiza una cosa, ¿tú crees que hay mucha diferencia entre Han Solo y Blade Runner? Entre lo que es el rol de él ahí. Él hace lo mismo. Lo que pasa es que Han Solo tenía más licencias de comicidad. O sea, no dejaba de contar un chiste al final. Bueno, pero lo hacía un poco también Indiana Jones. Indiana Jones lo hace, Blade Runner, no estoy tan seguro. Blade Runner, a ver, lo tengo que decir que... La última película, para mí, así como no hacía falta la quinta y la cuarta película de Indiana Jones, para mí la segunda película de Blade Runner es un exabrupto y absolutamente innecesario que arruina toda la historia original. Más allá de que la estética de este tipo, del director a mí me encanta. Ryan Gosling, y es muy linda, todo lo que quieras. El guión me parece... lamentable, realmente me parece lamentable el guión, la historia me parece lamentable y me parece un desperdicio absoluto. Pero el personaje por eso yo me refiero a Blade Runner, la única que para mí vale, que es la original. Que es increíble. Yo creo que Blade Runner, hablando de las 3 fortunas que ha tenido Harrison Ford, es haber participado en las 3 películas quizá más importantes de la década de los 80. Sí, sí. O sea, y si lo ves con esa mamonés, él pudo haber hecho Han Solo, pudo haber hecho el de Blade Runner o pudo haber hecho Indiana Jones. Hizo las 3. Y hacer su carrera. Porque todas las películas... Sí, solo le faltó Volver al Futuro, ¿no? Digo, para hacer... Sí, pero fuera de eso, su carrera se limitó a eso y lo ha hecho ser uno de los actores más poderosos y influyentes de Hollywood, ¿no? Desde luego, detrás está George Lucas, luego Steven Spielberg. Y nomás faltó, te digo, Tom Hanks, como esos 3... poderosillos, ¿no? Sí, es una película que, por ejemplo, Indiana Jones no la pudo haber hecho jamás un personaje del estilo de Tom Cruise, porque no es propiamente un central. Bueno, de hecho, fíjate que él intentó hacer, y eso que yo respeto bastante a Tom Cruise y lo que ha hecho en el mundo cinematográfico, me parece que en lo que convirtió finalmente una cosa tan complicada como Misión Imposible, que esa sí es la versión de James Bond americana, ¿no? Y me parece que es increíble lo que el tipo ha hecho, pero fíjate que él trató de hacer su versión de Indiana Jones, digamos, con la momia y le fue fatal, porque creo que él no cala con eso, ¿no? Creo que Tom Cruise también es tema de una divagación, porque ha abierto un espectro. Él no ha dejado de hacer todo tipo de películas, ¿no? Puedes salirte en una de Lars von Trier o puedes salirte... de hecho yo te digo, a mí me gusta mucho el buen cine hollywoodense de entretenimiento. Puedo disfrutar cine extraño, tanto americano como alemán, búlgaro, pero a mí me gusta el buen cine hollywoodense y me parece que lo que está haciendo este tipo es respetar los mimbres de lo bueno de Hollywood, y me parece que lo que ha hecho tanto con Misión Imposible, con las últimas películas de Misión Imposible, como lo que hizo con la versión nueva, digamos, el revisitar Top Gun, que es una película que tenía pero bueno, me gustó mucho la primera, por ejemplo. Me pasa lo mismo que con... Pero mira, la segunda es una muy buena película, es una muy bien filmada, y además que el tipo, no sé si sabes, o sea, el tipo se negó a usar CGI. O sea, hizo todo escenas reales, los actores los montó en aviones y los hizo parir arriba de aviones de combate. Y es una película como las que hacía el hermano de Ridley Scott, como las que hacía Tony Scott, que hacía todas estas películas como de temas. O sea, bueno, voy a hacer una buena película de carreras de coches, voy a hacer una buena película de espionaje, voy a hacer una buena película de tal, y el tipo se metía y te buscaba las mejores referencias y te construía una cosa maravillosa. Bueno, en este caso, de hecho la primer película de Top Gun la hizo Tony Scott justamente, y creo que el tipo se dijo, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer para que esto sea una película de aviones que sea absolutamente emocionante?
Y bueno, lo hizo. Y el contexto ochentero era increíble. Porque absolutamente, hasta el contexto político. Hasta el mismo por eso Val Kilmer, ¿no? El hacerle un homenaje a Val Kilmer. Bueno, en esta última que le hacen un homenaje. Pero por eso me parece muy, muy valiente el que se haya... Bueno, al final logró que fuera la película más taquillera del año. Yo creo que si algo tienen en común, si habláramos de tanto de Blade Runner o de Indiana Jones o de Star Wars, es que se acaba esa idea del superhéroe fantástico de otro planeta, del Superman, del superhéroe que normalmente aparece con mallas y capa y kriptonita. Tal cual. Los superhéroes siguen siendo películas que nos inclinamos más los hombres a verlos por nuestra propia locura o divagación cerebral. No creo que caigan en el machismo, en la misoginia, sino que el mismo personaje de Harrison Ford es un hombre que se desenfada, puede ser bobo, puede ser de todo menos. No, y es decadente, es un personaje que es humano. Exactamente, y que tiene esa naturalidad de decir, puedo intentarlo una vez más, puedo conseguir otra vez una última aventura. Y creo que es el Last Dance o último baile que conocen los gringos. Es la idea de a los hombres nos da por el estoicismo, ¿no? Nos da por el levantarnos, por intentarlo nuevamente, y que es algo que quizá está mal dicho, pero a lo mejor las mujeres no pueden comprender porque ellas son mujeres, ¿no? A lo mejor lo que a ella eso les va a encantar escucharlo. Sí, no, o sea, no veo a una mujer peleando arriba de un pinche tren correteando a unos nazis por un reloj. No hacen esas cosas las mujeres, no son tan Homero Simpson, que al final es otro cliché de entretenimiento gringo, ¿no? La torpeza del hombre que se convierte por cuestiones fortuitas o por el buen camino en un héroe, ¿no? Creo que eso es lo padre del trabajo de Indiana Jones. Sí hay unas muy malas, como dices, la trilogía no tuvo que haberse acabado. Prefiero mucho la que sale Sean Connery como su papá, donde sale el hermanito se me fue el nombre, ¿no? Pero Phoenix. Sale River Phoenix, el hermano de Joaquín Phoenix, representándolo a él, que también muriera trágicamente. Hay muchas cosas que están bien contadas, pero cuenta mucho el tener a Sean Connery, por ejemplo, ¿no? Que también es otra cosa simbólica, porque también fue un James Bond alguna vez. Tal cual. O sea, ahí hay un homenaje también a James Bond. Y además, y es muy interesante cuando tú hurgas, acabo de justo ver una biografía que hay en HBO sobre Spielberg, bueno, yo soy fan de Spielberg, yo sí reconozco que yo crecí con el cine de Spielberg y para mí si no es el mejor director que he visto, es probablemente uno de los mejores y disfruto mucho su trabajo. No todas las películas, hay películas que me gustan más y películas que me gustan menos, obviamente. Pero así como te digo, la tercera película de Indiana Jones que la dirigió Spielberg es una mierda, pero él ha hecho cosas maravillosas. Esta última no la dirigieron ellos, nada más la produjeron, ¿no? No, ni siquiera creo que la produjo Spielberg. O sea, después nada más le meten la misma música de John Williams. Sí, por supuesto. Hipnótico. Aquí no se metió ni siquiera Lucas, nada. Esto es Disney 100% y se nota un montón. Trataron, yo creo que facilita que a lo mejor la gente o las nuevas generaciones vean este tipo de cine como una alternativa a las porquerías a las que ponen. No, es que yo creo que lo que anda buscando Disney es cómo ellos compraron, al comprar Lucasfilm, se compraron todas estas sagas, estas franquicias y quieren ver qué hacen. Y bueno, obviamente han tenido lo mismo que han intentado hacer con Star Wars, que la han cagado. En lo mismo caso, las primeras 3 son fantásticas, probablemente las 2 primeras, y le dan en la madre para complacer a una audiencia quizá. Yo no creo que ni siquiera sea para complacer una audiencia. Yo creo que ellos están tratando, ellos han hecho sus investigaciones. Imagínate un poco cómo funciona Disney, cómo funcionaban las muchas empresas con las que nosotros trabajábamos marketing, ¿no? Claro. Que en vez de usar un poco
el sentido común y el instinto, que a veces en estas cosas funciona mejor que hacer focus group. Hacen focus group, hacen investigaciones y la gente les dice cualquier cosa. Claro. Y yo en eso sí creo lo que decía Steve Jobs, que decía, mira, si yo hubiera seguido lo que decían los focus group, jamás hubiera inventado Macintosh. Es imposible. O sea, porque nunca un focus group te va a decir que tenías que hacer algo que no existía. Y ahí existe la genialidad, ahí es donde dices, este es un verdadero creador que no se No, pero es que el tema es que para poder hacer cosas que realmente desafíen al público, tienes que correr riesgos, que eso es lo que jamás vas a lograr hacer haciendo focus group y jamás va a lograr una empresa como Disney, porque Disney, o sea, si hay algo que jamás va a hacer es correr un riesgo. Lo habrá hecho Walt Disney cuando en su momento dibujaba y se lanzó a hacer... Bueno, si tú ves lo que... No, cuando lanzó el Disney World en París, por ejemplo. No, pero no solamente eso, pero ve más para atrás, cuando hicieron por primera vez Fantasía, por ejemplo, que es una película que no sé si tú la has visto, que es una maravilla. A mí me encanta y a gente la detesta, ¿no? Bueno, pero imagínate eso si lo hubieran llevado a un focus group. ¿Qué les habría dicho? Jamás Carlitos, hubieran... Los mexicanos publicistas sabemos que si el Chavo del 8 lo hubieran metido a un focus group, tampoco hubiera salido. Pero por hubiera supuesto, salido el Chapulín Colorado jamás. Por supuesto, entonces yo creo que ahí es donde está el tema de lo que le pasa a Disney, que es una empresa demasiado marketinera, demasiado influenciada por gente que está muy politizada y creo que además que tiene un management, personalmente pienso que es bastante mediocre. Sí. Y a veces tienes que tener gente valiente al frente de las compañías para poder hacer cosas. Y bueno, ahí tú ves la diferencia, ves un poco, cuando ves un poco lo que hace empresas como por ejemplo el tipo de contenidos que está haciendo Apple, incluso en televisión, Apple TV, y ves, no todo, pero ves que cosas. También sale en una serie recientemente Harrison Ford de psiquiatra de Apple. Leí sobre eso, pero yo vi yo no sé si has visto, y aquí abro otro camino, no sé si viste una serie que hizo Apple TV que se llama Severance. Sí. ¿La viste? Un par de capítulos. Bueno, para mí eso es probablemente de lo mejor que se ha hecho en la historia de las series últimamente. Pero porque se salen un poco del mundo Netflix y porque el nicho todavía es más aislado, ¿no? Todo exacto. Bueno, que Netflix es el mundo del focus group, justamente. Es la mediocridad. Y eso que han hecho cosas increíbles como The Crown, que me parece que es... A ver, para mí está The Crown y el resto es bastante mediocre, ¿no? No, y hay una idea sí, de atender a una masa que necesita entretenimiento o vivir de muchas... O sea, es un aparato mucho más grande, ¿no? No son películas de A24, ni son películas que vayas a ver en Movie. Creo que la película de Indiana Jones vale verla, no, como dices... Yo le llamo cine palomero, pero también las palomitas en un domingo, ver una película... No, seguro. Y fíjate una cosa, ¿no? Fíjate, para apoyar lo que acabas de decir. La película anduvo muy mal en los cines, muy mal, pero también porque pasaron fenómenos inexplicables como la aparición de Barbie, que fue un exitazo abrumador. Después Oppenheimer. Y Oppenheimer, que yo todavía no me explico por qué es un éxito abrumador. De verdad, no hay forma, o sea, y eso que hay amigos que me dicen, no, pero para mí es inexplicable que esa película haya sido un éxito. Pero bueno, hay muchas cosas que los medios ayudan a darle difusión. No, por eso hay cosas también que están amañadas, yo creo, ¿no? Que los medios fueron muy duros con la película de Indiana Jones, extremadamente duros. Para mí no es tan mala como como los medios la han dicho. No es buena, no es una buena película, pero para mí es mala, ¿no? Fíjate, aquí salgo de defensor y curiosamente ahora que ya subió en las plataformas, está mejorando muchísimo su performance, porque me parece que es lo que ocurre con esta película es que es una de estas películas que las puedes ver mientras te comes una pizza, sí. O sea, es una película de entretenimiento light, ¿no?
que realmente la gente la puede ver y lo más seguro es que no van a entender la mitad de las cosas que pasan. Al final dices, bueno, no sé qué es ese señor vestido de romano que aparece a lo último, que es Arquímedes, y no tiene mucho sentido, pero no importa porque, bueno, es una colección de escenas de persecución que son divertidas. Así lo dijiste, es una colección de escenas y de momentos que siguen siendo cómic. Claro, divertidos, que están bien. Yo creo que esta chica, si bien no es una revelación absoluta, me parece que hace un papel digno. Me parece que los actores están mejor que el guión. El guión es realmente muy lamentable. Sí. Pero los actores... así hay cosas como que aquí no hay nada que decir, entonces vamos a meterlo a caballo en el metro. Cosas que dices, esto no. Claro, sí. Bueno, pero yo creo que tiene que ver con eso. Al final, no sé cómo habrán hilvanado el guión, pero lo que hicieron fue, bueno, vamos a hacer una serie de escenas de persecución espectaculares. Y tienes la escena de la persecución en el desfile de los astronautas, la persecución a caballo en el metro, la persecución en trenes, todo ese rollo. La del tren, la escena del tren, tienes la del... ¿Cómo se llama? El carrito asiático en las ciudades del Cairo. Bueno, se meten al mar Egeo muy fácilmente, ¿no? Se encuentran cadáveres y bajan y luego está. O sea, no, pero es básicamente eso. Fórmula, ¿no? Tienes y luego después tienes algunos momentos simpáticos. Perdón. Y ahí se te acabó la película. Y luego tienen un final donde tratan de hacer algo emotivo, ¿no? Que a mí me pareció medio ridículo un poco, pero bueno. Ahora, las primeras películas, la primera del Cazadores del Arca Perdida y esta, ya las ves con mucho ojo, parecen películas del siglo de oro del cine mexicano, que son así, un set de Roberto Gabaldón y Gabriel Figueroa, pero en realidad ves que esto es parte del truco, que no se compromete, no te deja de decir esto es ficción, esto es fantástico, esto es cliché, diversión familiar. No toca más que las matices que siempre los nazis vamos a hacer, los nazis van a ser siempre los personajes que están en la lupa, ¿no? Los rusos siempre van a ser los enemigos. Bueno, pero es el enemigo fácil del cómic, ¿no? Yo con eso no tengo problema. Más creo que los nazis están tan amortizados que puedes hacer cualquier cosa. Sí, pero bueno, pues no sé cuánto, ¿qué le dirías a la gente que nos escuchó en esta divagación? Si conviene verlas, si conviene retirarlas, si valió la pena hacerlas. Yo, mira, honestamente creo que es una película para ver en tu casa, en un televisor, porque tampoco es que los efectos especiales son tan buenos, mientras comes algo con tus amigos y no le prestas demasiada atención a la película. No es una película para prestarle demasiada atención. Creo que es una película muy molesta para los que son realmente fans de la saga, ¿no? Si tú eres muy fan de la franquicia, la vas a odiar. Pero si realmente lo que quieres es una película para entretenerte un rato, está perfectamente bien. Yo creo que no es una película mala en ese sentido. ¿Y crees que sea la última participación de Harrison Ford? No, dicen que va a hacer alguna otra cosa ahora, ¿no? Que hace por ahí una serie. No, Indiana Jones no. Indiana Jones yo creo que ahí murió, ¿no? Yo creo que... No, Indiana Jones, a menos que... A ver, Disney seguramente tratará de resucitarlo con algún... Creo que querían convertir a esta chica, a Phoebe, en como la sucesora. Me parece que eso se frustró con esta película, que no lo veo. Pero así como no saben qué carajo hacer con James Bond, yo creo que sí van, que es el problema de otra gente, no es el de Disney, pero yo creo que van a tratar de resucitar la saga de alguna manera, que van a, no sé, hacer precuelas o hacer... la precuela, me imagino que será el Indiana Jones joven, y con el aumento de la tecnología, me imagino que incluso con Harrison Ford muerto, podríamos tener un Harrison Ford fantástico. Ya lo hicieron con River Phoenix, pero igual y hacen una aparición como tipo Rogue One, ¿no? Sí, por eso yo creo que ellos van a tratar de hacer alguna cosa. A ver, si yo fuera
con el valor con la cantidad de dinero que han hecho con la saga esta, porque realmente no olvidemos que no es solo las películas, no es solo eso, es los videojuegos, que de hecho si tú analizas las escenas de esta película están más pensadas para un videojuego que para una película, claramente. Entonces sí, yo creo que el videojuego de Indiana Jones y el dial de tiempo y no sé qué historia puede funcionar, y el merchandising alrededor de esto da para mucho. Entonces yo creo que van a seguir van a intentarlo, pero claro, Disney, el problema de Disney va más allá de Indiana Jones. Es un problema que tiene con todas las franquicias que tiene, que las está manejando muy mal, y creo que corre un riesgo muy importante si no le da una vuelta, si no lanza alguna cosa importante con Star Wars o con alguna de sus franquicias, como para volver a decir, bueno, mira, Disney está empezando a hacer cosas interesantes, que de hecho a mí me sorprendió porque en el streaming de Disney sí vi que hicieron una serie de humor con Meryl Streep y con otros personajes que parece que están muy buenas. Vi un par de capítulos y están muy bien. No me acuerdo. Yo creo que el tema de Disney, lamentablemente, es que quiso abarcar demasiado, y de lo que eran las cuestiones animadas infantiles, alguien dijo que eran políticamente incorrectas, basadas en cuentos de Andersen, ¿no? Y basadas en cosas inmensas. Y luego quisieron hacer con la misma fórmula de la animación y que se vean hiperrealistas, ¿no? Las animaciones. Y creo que DreamWorks le puso en su madre, ¿no? Y cuando quisieron agarrar películas ya con humanos, no supieron darle esa magia. Ahora, querer comprar una franquicia tan ambiciosa como es la de Lucas y Spielberg, que eran prácticamente su competencia, creo que se están equivocando. Creo que no. Yo creo que se han equivocado con casi todo, pero de nuevo, puede ser que le den un giro. Ojalá que le den un giro. A mí me parece que es una pena. A ver, yo preferiría, honestamente, que no hagan nada más con Indiana Jones, incluso con Star Wars, ¿no? Bueno, de hecho yo dejé de ver, yo vi el episodio 1 y después que vi el episodio me pareció un coñazo infumable, y dije, nunca más voy a ver una película de Star Wars, y de hecho nunca más vi una película de Star Wars. Ya habían construido toda una comunidad de gente que sí podría seguir indagando. Pero yo creo, Carlos, que también a la gente que nos escucha, el saber que podemos divagar, no solamente para alabar las cosas, sino para decir las cosas como son, es también algo muy seguro, ¿no? Seguro, y creo que vendrán otras, y también vamos a destruir algunos libros, porque no todos los libros de los que vamos a hablar van a ser libros a los que vamos a alabar, ¿no? Creo que la próxima divagación la queremos hacer sobre algo muy interesante, que son, no solamente por los implicados, hablamos de un libro del boom latinoamericano, pero sobre no sobre las implicaciones de ellos, sino por el twist que se vuelve medio chisme, ¿no? Que son las cartas, y que es la vida privada de estos literatos del siglo pasado que tanto aportaron a Latinoamérica en las letras. Sí, el libro en concreto es Las Cartas del Boom, que es un libro recientemente publicado por Alfaguara, que es las cartas que se mandaban entre ellos Carlos Fuentes, Julio Cortázar, García Márquez y Vargas Llosa, ¿no? Que, bueno, son palabras mayores, claro. Pero es muy interesante todo lo que reúne esas cartas, y además el morbo que está detrás es que es innegable, que tenemos que mencionarlo obligatoriamente. Es el libro que escribió Jaime Bailey sobre la pelea entre Vargas Llosa y García Márquez, ¿no? Que está flotando detrás de este libro, y que yo creo que es la razón. Va a ser como, en tu caso sería la revista Hola. Estando en España, porque pero han sido mucho ese momento, Carlos. Ojalá que la gente participe en esa divagación también, y agradecerte el espacio para hablar de esta peli, que en un podcast que duró lo mismo que la pinche película prácticamente. No. La película dura el doble de esto, querido amigo. Dura más del doble. Siempre muy agradecido con la gente que comenta en YouTube o en Facebook, en Instagram, como Charlie Sarti o Felipe Hernández Tobar. Todos los lugares donde nos quieran escuchar y divagar con nosotros nos ayudan a seguir generando estos contenidos. No, totalmente. Yo, de hecho, me sumo a lo que acabas de decir. Para nosotros es muy importante
que la gente interactúe con nosotros. Digamos que es lo que nos estimula a seguir perdiendo el tiempo, aunque nos divierte hacerlo, pero digamos, podemos hacerlo incluso sin colgarlo en YouTube o donde sea. Entonces, nuestra naturaleza es divagar, Carlos. Que nos digan lo que piensan, incluso aunque no estén de acuerdo con nosotros. Eso está bueno, a nosotros nos estimula a seguir adelante. Muy bien, Carlos. Bueno, te mando un abrazo fuerte. Espero, en el siguiente clic, hablar de la siguiente edición de este libro, y que todo vaya muy bien por España. Cuídate y saludos a todo México. Cuídate mucho, Carlos. Hasta pronto. Chao. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel